Hola a todos, soy Matías Alvarado Leighton y esto es Historia entre líneas. El día de hoy me acompaña María José Navasal, doctora en Historia, académica adjunta de la Universidad San Sebastián, la Universidad Santo Tomás y también de acá, de la Universidad Gabriela Mistral, secretaria ejecutiva en la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile, divulgadora, madre, esposa, amiga y también compañera de múltiples aventuras. Hola María José, ¿cómo estás? Hola Matías, muchas gracias por la invitación en este programa que se ve bastante prometedor. Muchas gracias. Oye, el día de hoy te traje específicamente para hablar un poco del mundo católico en Chile y los problemas que ha tenido en estas últimas décadas, sobre todo según distintas encuestas. Entonces, hablando un poquito de eso, ¿cómo interpretas tú esta baja sostenida que ha tenido el mundo católico en Chile y qué factores estructurales tú puedes identificar en esta secularización y en este cambio cultural del último tiempo? Bueno, las bajas en cuanto a los niveles de catolicismo que habían sido históricamente sobre el 80% ha sido dramática. Y ahí hay varios factores que han influido en este proceso histórico. Uno de ellos, obviamente, que son los abusos sexuales, que eso es un tema en sí, como para trabajarlos en forma distinta. Y lo otro también es parte de lo que podríamos denominar el posmodernismo. En un mundo que es absolutamente secularizado hoy día, la parte de la espiritualidad obviamente tiene grandes repercusiones porque no está dentro de los parámetros principales, no son parámetros que venden ni que también tengan una mayor presencia, por lo menos dentro de la vida pública de las personas. Entonces, bajo esa dinámica, obviamente que el bajar, por ejemplo, las mismas fiestas religiosas, se han ido sacando varios feriados en nuestro país con respecto a ese tema. Ya no tienen la llegada, la curia diocesana no tiene la misma llegada frente a la comunidad que tenía antes. Antes, por último, había como una reacción frente, por ejemplo, al surgimiento de nuevas leyes o a otro tipo de cosas que llamaba, por último, a que la Iglesia pudiera dar su propia opinión al respecto, y era una opinión valedera porque tenía que ver con normas, con actitudes, con valores y con dentro del sistema moral que mueve al país. Pero con esa baja y el exceso de secularización que ha habido, obviamente que podemos ver esta dinámica que es desde el punto de vista religioso, valga la redundancia, bastante abrumador y complejo, sacando obviamente el tema de los abusos sexuales en sí, que ese es un tema obviamente aparte. Sí, hablando, claramente el tema de abuso y encubrimiento ha sido algo que ha impactado tanto de manera pública como, me imagino, en la interna de la Iglesia. Y sobre esto mismo, ya yendo a la interna de la Iglesia, ¿tú crees que la Iglesia Católica chilena, ha logrado adaptarse a las nuevas generaciones, a cómo se vive hoy en día la espiritualidad, al lenguaje que hoy en día se utiliza, o la liturgia en sí ha quedado desfasada de la actualidad? Para nada. O sea, primero tenemos que partir de la base que la Iglesia Universal todavía no aplica Vaticano II en su conjunto. O sea, si ya partimos desde las cúpulas vaticanas hacia la bajada, que es el mundo entero, no hay una real aplicación de Vaticano II, difícilmente podemos permitir o ver que efectivamente la curia diocesana chilena haga la bajada, porque no la ha hecho. ¿A qué me refiero con la bajada? Hay bastantes elementos que venían desde Vaticano II que a la curia diocesana no le ha interesado que sean efectivos, que se puedan aplicar, ya que eso significaba también una pérdida de poder que ha tenido la curia históricamente. Entonces, el poder incorporar un mayor trabajo desde los laicos para la curia era porque los laicos se meten en los temas eclesiásticos. El incorporar a la mujer también en varias funciones dentro de la curia, porque las mujeres o las religiosas o las mujeres religiosas se están metiendo en temas que son de sacerdote. Ahí hay una mirada que es bastante sesgada, que es muy tradicionalista y que en el fondo no ha permitido que este desarrollo espiritual que debiera acomodarse al signo del tiempo, desde el punto de vista teológico y litúrgico,
teológico siempre se habla y religioso se habla de acomodarte al signo del tiempo. ¿Qué significa? Leer los evangelios, leer el catecismo, pero acomodándolo al mundo en el cual se vive hoy día. Hoy día cuesta mucho que los niños vayan a la catequesis, que los niños crean en el fondo en las estructuras eclesiásticas, cuando la mayor información que tienen es problemas de abuso, problemas de malversación de fondos, problemas de dificultades grandes, donde los mismos eclesiásticos no han sido capaces de ponerse en el lugar que corresponde, especialmente en las víctimas y en otras cosas, y por lo tanto esa mirada que nosotros esperáramos, que es, sin irnos más lejos, la mirada que está poniendo León XIV, de ahí a que baje y llegue a nuestro país, yo creo que va a pasar mucho tiempo para que se pueda comprender que una religión o un sistema religioso debe también mirar en el signo en el cual se encuentra, en el mundo en el cual se encuentra, y de ahí poder rescatar efectivamente el Evangelio. Perfecto. Hablando precisamente de este mundo, del mundo presente, del Chile de hoy, las últimas encuestas han reflejado, tanto a nivel gubernamental como a nivel de instancias privadas, han reflejado un alto crecimiento del mundo protestante en Chile, particularmente de evangélicos y el mundo pentecostal. En relación con eso se habla mucho de que conectan mejor emocionalmente con la población, de que tienen muchas más formas de ayuda comunitaria, pero según tu análisis, tu diagnóstico, ¿cómo enfrenta el mundo católico esto? ¿Por qué no ha logrado llegar a esos espacios que el mundo protestante sí parece llegar? ¿Cómo lo lees? Lo que pasa es que el mundo protestante es bastante más laxo. Y voy a hacer una homologación que puede que suene más burda, ya para que aquellos que nos van a estar viendo y nos van a estar escuchando lo puedan comprender. Cuando tú quieres ingresar a un club deportivo, por eso digo que es burda la homologación. Cuando tú quieres ingresar a un club deportivo, hay un estatuto, el cual tú lees. O sea, en Chile cuesta que la gente primero lea las cosas antes de firmarla, por lo general lo firma y después que firmó leyó lo que era la barbarie que estaba firmando, pero en el fondo es leer cuáles son los parámetros que efectivamente van a mover esa institución o cómo esa institución funciona para ver si efectivamente tú puedes o no encajar en esa institución, que es una de las mayores críticas que aquellos que tenemos un poco más de conocimiento frente a cómo se manejan las instituciones religiosas, siempre es como la crítica, bueno, pero es que tú eres el que quiere ser parte y tú quieres participar en esto, pero para participar debes ceñirte bajo estas reglas. ¿Qué es lo que pasa con muchas de las iglesias protestantes en Chile? Hay más de 6.500 iglesias protestantes distintas. Por lo tanto, cada una de ellas, y muchas de ellas sin formación teológica, que eso es súper importante, que incluso hasta algunas de ellas podríamos considerar que incluso tienen tintes algo sectarios, que también es bastante importante para poder verlo desde el punto de vista del manejo espiritual que puede ver con su feligresía, es que todos ellos tienen parámetros distintos. Entonces, en el fondo, tú puedes calzar en cualquiera de las 6.500. Si tú quieres conectarte directamente con Dios, perfecto, no hay ningún problema. Si tú quieres tener libertad sexual, no importa, también tienes ciertas opciones. Entonces, cuando hay una amplitud tan grande que son las iglesias protestantes hoy día, es muy fácil encajar en ellas. Pero también, asimismo, estamos en un periodo y en una época de la historia posmoderna en la cual todo es relativo. O sea, todo se ha relativizado, entonces aquellas cosas que a ti te obligan a tener un compromiso real, como era antes el compromiso de la palabra, que tú dabas la palabra y la palabra valía oro, hoy día la palabra es lo mismo que un cheque, no vale nada. No hay un nivel de compromiso real de las personas porque las personas no se quieren comprometer porque no están dispuestas a seguir cada uno de los parámetros de las cosas que debe esforzarse para pertenecer a algún lugar. Entonces, ese crecimiento que parece que fuera muy grande, pero que en realidad es gente que está en una búsqueda porque se ha sentido decepcionada. Por ejemplo, en el caso de muchos de los católicos que han dejado de asistir
mira la ritualidad, siguen siendo bautizados, siguen siendo católicos, pero incluso algunos que se han ido de la Iglesia Católica, en el fondo dicen que yo no estoy dispuesto a tener curas que sean violadores, que yo no estoy dispuesto a la confesión, yo no estoy dispuesto a que me estén pidiendo dinero, pero cuando tú miras las iglesias protestantes, el diezmo es diezmo. Para la Iglesia Católica es el 1%. Y, ojo, el diezmo es diezmo, pero ese diezmo ¿a dónde llega? ¿Llega a una institución grande? No, llega al pastor que mantiene esa iglesia y que en el fondo está, en algunos casos, para que no se sientan aquellos pasados a llevar y decir que todos están, así como decir que la Iglesia Católica todos son abusadores de menores, no, sino que hay un poco porcentaje de ellos. Lo mismo pasa con pastores protestantes, que en el fondo el dinero entra a las arcas personales, con la excusa de que entra a su iglesia, pero estamos hablando del diezmo, el 10% del sueldo líquido que tienen las personas que deben aportar para la mantención de ese supuesta mantención de ese templo, que al final termina transformándose en autos de lujo y en otro tipo de elementos. Entonces, el tema espiritual es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita el equilibrio biológico con lo espiritual, el equilibrio mental con lo espiritual. Cuando tú pierdes ese equilibrio porque no estás en la plenitud de ese equilibrio, es donde comienzas en el fondo una búsqueda que te puede llevar de algo muy conservador a que en el fondo podríamos decir dentro de las iglesias protestantes, como podríamos hablar de los pentecostales, que son tremendamente conservadores, a otros que son muchos más laxos, y ahí tenemos una lista bastante larga, porque además nuestro país no tiene muy bien definida la ley de culto para poder levantar estas iglesias, que tú con 7 personas puedes levantar una iglesia y decir que eres un pastor, cuando en realidad ni siquiera tienes formación teológica. Entonces ahí hay que ser un poco más cauteloso frente a qué es lo que tú te vas a enfrentar y qué es lo que tú realmente estás buscando. Y nos ha demostrado que cuando hay ciertos hitos, aquellos que habían dejado algún culto, como que empiezan a volver, porque también la parte espiritual del ser humano es cíclica, no es siempre constante. Entonces hay periodos en los cuales tú eres muy dedicado y otros que eres un poco más laxo y dejas un poco así como tomas aire para volver a tomar nuevos impulsos. Perfecto, pero más allá del cuestionamiento, llamémoslo así, del cuestionamiento a este mundo protestante y a su interna propiamente tal, también que quede claro que es una parte su interna, no son todos. A todo. ¿Crees que hay algunos rasgos, alguna forma, algunas prácticas que sí vale la pena repensarlas desde el mundo católico, sobre todo ante la baja numérica al menos de sus fieles? ¿O crees que no es necesario? La oferta espiritual en términos generales es bastante amplia. Si tú tratas de ir rompiendo ciertos parámetros doctrinales que son los más prístinos, es muy difícil porque te sales del mensaje inicial. Pero cuando hay otros elementos, por ejemplo, el celibato, que es un tema que siempre está en constante cuestionamiento. El celibato no es un mandato que dejó Jesús desde el principio de los tiempos, es una acomodación que se hizo en el medioevo para poder en el fondo manejar también los bienes eclesiásticos propios de la iglesia. Entonces, cuando tú ves que hay excesos de abuso, hay excesos de problemas en cuanto al equilibrio personal que puede tener un sacerdote, porque a lo mejor puede ser un excelente sacerdote y su problema es que necesita estar en pareja, que es uno de los grandes problemas que siempre ha habido. Eso no te quita el valor que puedes sufrir con la iglesia, pero también te lleva a cuestionar, por ejemplo, el celibato, porque el cura no se puede casar, cuando en los protestantes sí se pueden casar y sí pueden tener familia, pero ese también es un punto de distinción entre la iglesia católica y el pensamiento protestante. Entonces hay ciertos parámetros que por doctrina van a ser muy difíciles de cambiar, y eso es de repente lo que la gente no comprende. ¿Por qué no se varía la doctrina? Porque la doctrina es la que permanece en el tiempo y es la que de alguna manera lentamente se puede ir acomodando para hacer ciertos cambios que te lleven a no perder a la feligresía, pero no afecta la fe,
la creencia, pues si tú le preguntas a cualquier, sales a la calle hoy día y le preguntas a la gente, ¿crees en Dios o en algo superior? El 90% te va a decir que cree en un Dios o en alguien superior, pero no te lo va a encasillar necesariamente a un sistema religioso con nombre y apellido. Entiendo. Y bueno, hablando un poquito de esos espacios de los cuales tú señalas, ¿crees que hoy en día, tú que estás mucho más cerca, en la Iglesia Católica chilena, existen espacios de renovación, de nuevas prácticas, en los cuales no se pierda toda la doctrina, en la cual no se pierda esta rigurosidad, pero que sí está apuntando a nuevas formas? ¿Crees que existe o no lo es? No, es muy difícil todavía. Tenemos una conferencia episcopal con muy poca renovación. Todos los grandes esfuerzos que hizo el Papa Francisco para renovar esta conferencia episcopal no llegó a un alto porcentaje dentro de ella. Son 25 espacios jurisdiccionales eclesiásticos, porque no digo diócesis, arquidiócesis, vicariato, o sea, son 25 distintos, de los cuales hubo muy poca renovación. Cuando tenemos a personas que han estado por décadas callando, encubriendo, moviendo sacerdotes y que tampoco ha habido una sanción mayor, es muy difícil que haya una credibilidad o haya una renovación dentro de la Iglesia. Mientras que no haya un cambio generacional que venga con el ímpetu para poder reinstalar nuevamente un sentido de iglesia que siempre debió haber sido que el sacerdote debe estar al servicio de la feligresía, no la feligresía al servicio del sacerdote. Yo siempre repito lo mismo, la curia no existiría sin los feligreses. Por lo tanto, recordarle a la gente que el feligrés y la iglesia está compuesta por todos los miembros del pueblo, lo que se denomina el pueblo de Dios, o sea, feligresía y curia. Si perdemos ese norte, no hay otro norte que seguir. ¿Por qué? Porque la curia no subsiste sin la feligresía y la feligresía necesita de la estructura eclesiástica para poder tener los lineamientos correctos. Y si seguimos teniendo un ambón retrógrado, preconciliar, difícilmente vas a poder llamar nuevamente a que la gente vaya a los templos y vuelva a creer en el mensaje, en este caso católico. Perfecto. Respecto, ya para ir cerrando, respecto al horizonte que tú ves, ¿cuáles son las proyecciones que tú piensas, que imaginas o que también esperas de esta Iglesia Católica chilena en el mediano y largo plazo? A ver, yo espero que León XIV siga renovando. Yo espero que los miembros del clero, por eso hago las distinciones, que los miembros del clero entiendan que están al servicio de la comunidad y no al servicio propio. Esto no es un trabajo remunerado como cualquier otro, y que tampoco se malentienda. Ellos también necesitan para poder vivir, para poder alimentarse, mantener la parroquia y todo eso. Pero hay sacerdotes que lo toman como un trabajo más, incluso obispos que lo toman como un trabajo casi gerencial. En la medida que se vuelva al mensaje original y se diga yo tengo que estar al servicio de la comunidad y ayudarme de la comunidad, creo que va a ser la forma de hacerlo, y para eso, nuevamente reitero, tiene que haber una renovación. Sin sacerdote abusadores presos, o que salen del estado clerical y se van a trabajar como profesores de religión a los colegios, no nos sirven. Sin un mayor compromiso de las mujeres religiosas consagradas, que efectivamente pueden hacer muchas tareas que no necesariamente necesita hacer el sacerdote, sin esa mancomunión en el fondo de división de tareas, y aplicar realmente Vaticano II antes que llegue un Vaticano III, sin haber aplicado el segundo, va a ser muy difícil que exista una renovación. Todavía me considero joven, pero espero no morirme sin ver en el fondo ese cambio de renovación, y para eso 20 años por lo bajo. O sea, va a ser difícil que se pueda caminar a algo más transparente. Se entiende. Muchas gracias, María José. Como siempre, un agrado estar contigo. De verdad, muchas gracias por esto. Espero que sea de utilidad para la gente que nos esté escuchando. Así que eso por esta semana. Nos vemos la próxima. Soy Matías Alvarado Leighton. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación.